Muy buenas tardes, comienza la emisión de mediodía del Noticiero Nacional de la Televisión Cubana. Hoy es lunes 21 de diciembre de 2020. Acompáñenos durante aproximadamente una hora para conocer lo que es noticia en Cuba y el resto del mundo. Buenas tardes, Abdiel. Muy buenas tardes, Menfesí. Un placer como siempre estar junto a ti. Hoy doblemente satisfecho porque estás celebrando tu cumpleaños, así que felicidades en nombre de todo nuestro colectivo. Saludos amigos, comencemos ya con los titulares de esta jornada. Otorgan bandera 60 aniversario de la Federación de Mujeres Cubanas al Ministerio de Educación por el Día del Educador. Conmemoran en Cuba centenario del natalicio de Alicia Alonso. Nueva cepa del coronavirus afecta a varios países europeos. Ampliamos ya nuestras noticias. El Ministerio de Educación realizó este lunes el acto del organismo central con motivo de la Jornada del Educador. En el encuentro, la Federación de Mujeres Cubanas entregó al Ministerio la bandera aniversario 60 de la organización y la Unión de Jóvenes Comunistas reconoció la labor del magisterio en la isla. Fue un homenaje al magisterio y a docentes que cada día contribuyen al desarrollo de la obra educativa en Cuba. En el acto se confirió la medalla José Tey y la distinción por la educación cubana a educadores con una destacada trayectoria. En el encuentro, la Federación de Mujeres Cubanas entregó al Ministerio de Educación la bandera aniversario 60 de la organización. La Federación de Mujeres Cubanas y el Ministerio de Educación mantienen estrechas relaciones de trabajo, focalizando como objetivo central el trabajo con las familias, las niñas, los niños, los adolescentes y jóvenes, la labor de la representante ante los consejos de escuelas y círculos infantiles, la elevación del nivel cultural de la mujer, el apoyo a la formación y personal pedagógico, entre otras tareas importantes. La FMC confirió también a un grupo de trabajadoras el sello 60 aniversario de la Federación. En la ocasión, la doctora Ana Elsa Velázquez Coviella, ministra de Educación, entregó un reconocimiento a la Federación de Mujeres Cubanas. Un grupo de docentes recibió aquí el reconocimiento especial que otorga el Ministerio de Educación. Se destacó también el desempeño del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas y de la Unidad de Aseguramiento y Servicios durante el enfrentamiento de la COVID-19. Como parte de este homenaje al magisterio, la Unión de Jóvenes Comunistas también reconoció la labor de este ministerio en ocasión de la Jornada del Educador. En el acto se otorgó la distinción Rafael María de Mendive a trabajadores que han laborado de 20 a 25 años en el sector. Se entregó además la condición Maestro por la Patria y se reconoció la labor de un grupo de docentes que han dedicado 45 años a la noble tarea de educar. Yusilín Suárez Ogando, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El viceprimer ministro cubano Jorge Luis Tapia Fonseca valoró en la provincia de Camagüey el estado actual de la siembra de cultivos varios, así como las potencialidades existentes en la región para incrementar la producción de alimentos. Hasta las áreas del polo productivo Las Amelias, de unas 8 caballerías de extensión en el municipio agramontino de Nuevitas, llegó el viceprimer ministro de la República de Cuba, Jorge Luis Tapia Fonseca. Valoró allí los actuales efectos del cambio climático en la agricultura y el estado de los cultivos de frutabomba, plátano, yuca y tomate. Vamos a coger un grupo casecultivo y sembrar semillero ahí, que sale mucho más rápido. Y hay que darle de otro lugar también. Porque tú puedes coger el tomate, no se lleve lo que hay que prepararse para la mini industria. Claro. Y tienes tomate para la mini industria todo el tiempo que tienes ahí. Y el tomate no se pierde. Tienes una fábrica ahí. Y dice, voy a buscar tanque y voy a incurtir todo el tomate. Y voy a hacer esto y esto. No se pierde. También dialogó sobre las potencialidades existentes en el lugar para incrementar los niveles productivos a tono con las complejidades que desde el 1 de enero traerá el ordenamiento monetario en Cuba. Pero lo importante está en que el plan tiene que ser otro. Mire, el rollo ahora que hay que cambiar los planes no pueden seguir siendo los mismos. Los planes ahora, nosotros los planes los estamos haciendo para cumplir. Y no para la necesidad de la gente. Eso no puede ser. El viceprimer ministro también verificó en el municipio de Sierra de Cubitas la instalación de nuevas máquinas de riego de pivote eléctrico que se estima beneficiarán la producción de cultivos varios en unas 400 hectáreas. 2020 ha sido un año en el que no se ha detenido el desarrollo agrícola de la nación, aún con las complejidades impuestas por la pandemia de COVID-19, la crisis económica internacional y las realidades generadas por el bloqueo norteamericano. En Camagüey, Yeter Palmero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
empresa agroindustrial de granos Valles de Gaonao en Santi Espíritus aumenta la siembra de frutales vinculados a la exportación y al procesamiento en las mini-industrias. Más adelante tendrá detalles del empeño de sus trabajadores para lograr ese propósito. Y Cuba recibirá hoy a la brigada médica del contingente Henry Reef, que a solicitud del gobierno de Perú laboró en ese país por poco más de 6 meses en el enfrentamiento a la pandemia de COVID-19. El grupo está integrado por 35 licenciados en enfermería y 50 médicos, especialistas en medicina general integral, epidemiología, medicina interna, pediatría, anestesiología, neumología y cuidados intensivos. Divididos en 4 brigadas, se insertaron en las instituciones del Ministerio de Salud peruano, logrando una adecuada interacción tanto en los servicios de atención primaria como en los 6 hospitales donde trabajaron en la zona roja y en la atención a pacientes en estado crítico. Los cubanos recibieron el reconocimiento del pueblo sudamericano por su desempeño en la labor casa a casa para detectar sospechosos, el diagnóstico de casos, el seguimiento a las personas que resultaban positivas y permanecían en sus hogares, y también por las intervenciones médicas y campañas realizadas en poblados de zonas tanto urbanas como rurales. El Ministerio de Salud Pública informa en su sitio web que al cierre del día de ayer, 20 de diciembre, resultaron 115 muestras positivas a la COVID-19 de las 14.378 que fueron estudiadas. Ingresados en hospitales permanecen 977 pacientes detectados. Asimismo es, Menfi. Los nuevos casos confirmados por provincias se distribuyen de la siguiente forma. Pinar del Río reportó un caso importado. Artemisa confirmó 29 casos, 4 de ellos importados, al tiempo que La Habana es la provincia que mayor número de casos presenta con 30 contagiados, de ellos 15 importados. Mayabeque informó 5 casos, 2 de ellos importados, y Matanzas 8 casos, 6 con fuente de infección en el extranjero. También Cienfuegos reportó un caso importado. Villa Clara detectó 3 casos, con 1 de ellos importado, a la vez que Cabaiguán, en la provincia de Santi Espíritus, informó 2 casos, 1 de ellos importado. El municipio de Morón, en Ciego de Ávila, confirmó 3 casos importados todos, mientras que Camagüey confirmó 5 casos, los 3 de ellos importados. Los 2 casos informados en la provincia de Las Tunas tienen fuente de contagio en el exterior. Por su parte, en Holguín se reportaron 4 casos, 3 de ellos importados. Granma detectó 9 casos, 4 de ellos con fuente de infección en el extranjero. Santiago de Cuba confirmó 11 casos, 3 de ellos importados, y Guantánamo reportó 2 casos importados. En el día de ayer se dieron 86 altas clínicas, se reportan 7 pacientes graves y 3 en estado crítico, y no se lamentó ningún fallecimiento como consecuencia de la enfermedad. Y en Guantánamo aumentan las zonas de restricción de movilidad al informarse nuevos casos positivos a la COVID-19 con incidencia de eventos autóctonos e importados. Ya son 4 los municipios de esa provincia que informan al menos un paciente con la enfermedad, por lo que las alarmas se incrementan a partir de la llegada de viajeros nacionales e internacionales. Guantánamo continúa reportando casos positivos de COVID-19 a partir del arribo de viajeros nacionales e internacionales al territorio y la derivación de casos autóctonos, por lo que suman ya 20 controles de focos abiertos, de ellos 4 en Baracoa, 1 en Caimanera y 15 en la cabecera provincial. Desde el mes de noviembre son 61 los casos confirmados, con mayor incidencia en los importados con 34 y 27 autóctonos que mantienen en alerta al personal de salud. Los municipios de Baracoa y Guantánamo reportan la mayor cantidad de pacientes, lo que complejiza la situación epidemiológica de la provincia. Se suman Imías con un nuevo caso, Caimanera y Manuel Tames. Hasta la fecha, más de 560 viajeros internacionales se mantienen en vigilancia y continúan 5 centros de aislamientos para contactos directos y sospechosos, acción esta que prevé cortar cualquier cadena de infección y eleva la percepción del riesgo como parte del código y estilo de vida que establece la nueva normalidad.
El pesquisaje diario en las zonas de movilidad restringida y el enfrentamiento a quienes violen los protocolos establecidos son de las medidas que el Grupo Temporal de Trabajo en la provincia aboga por su estricto cumplimiento y chequea en un sistema de trabajo que además convocó este fin de semana a acometer acciones de desinfección e higienización en entidades que prestan servicios al público. Desde Guantánamo, Miguel Reyes Mendoza, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, publicó en su cuenta oficial de Twitter que a la prima bailarina absoluta se le recuerda en Cuba porque tenemos memoria. El presidente cubano destaca en su cuenta el artículo del diario Granma publicado por la destacada intelectual Graciela Pogolotti, quien resalta que el pueblo acoge a Alicia como un familiar cercano sin necesidad de acudir a epítetos. Hoy en el aula magna de la Universidad de La Habana se realizó una sesión solemne por el natalicio de la prima bailarina absoluta. En próximas emisiones informativas tendrán los pormenores del suceso. Precisamente este fin de semana el Ballet Nacional de Cuba dedicó una gala a quien fuera su directora desde la fundación de la compañía, como parte del programa que recuerda su centenario. Una fiesta de la danza y a la vez homenaje a Alicia devino la gala donde el estreno mundial de la obra Until the End We Meet del coreógrafo estadounidense Kyle Abraham prestigió el programa de la noche. Defendieron la pieza en escena Lorena Urgellés y Mario Sergio Elías, bailarín invitado de la compañía Acosta Danza. Lo contemporáneo también conjugó sus expresiones de movimiento con la presentación de danza contemporánea de Cuba y su puesta de la pieza Mambo 321. Asimismo lo hizo el estreno mundial de Nana para un insomnio, de la autoría de Daile Carrasana. El protagonista en la escena durante unos 8 minutos fue el bailarín Osnel Delgado, director de la agrupación Malpaso. Contó con el acompañamiento al piano del maestro Miguel Núñez. Escenas de Carmen, del Padedé de Don Quijote, además de la célebre creación de Balanchín, tema y variaciones, regalaron la fuerza y la vivacidad de la vida, todas del repertorio de la agrupación insigne del baile clásico en Cuba. El maestro y exbailarín ruso Azari Pliseski rememoró sus 10 años junto con Alicia, sus triunfos en todo el mundo y la calificó como la salvadora de la danza clásica para los cubanos. El segundo acto del ballet Giselle mostró cómo las nuevas generaciones de bailarinas y partenaires preservan la herencia de la prima bailarina en esta versión que ella hiciera sobre la original de Jean Corali y Jules Perrault. El estilo romántico y su diálogo con el amor, la muerte y la eternidad cautivó al público por la belleza de las interpretaciones tanto del cuerpo de baile como de los roles principales a cargo de Gretel Morejón en el personaje de Giselle, Rafael Kennedy, quien reencarnó en el príncipe Albrecht, y Chabela Riera en el personaje de la reina de las Willis. Dairon Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. También en la noche del pasado viernes, varias edificaciones patrimoniales ubicadas en las cercanías del Malecón Habanero se iluminaron con un homenaje a Alicia Alonso en su centenario. Con video instalaciones se evocó el legado de la reconocida maestra del ballet cubano. Nos cuenta la colega Yenis Laura Prieto que el Castillo de la Real Fuerza, el Castillo de la Punta, el Torreón de la Chorrera y un edificio ubicado en Velascoaín y San Lázaro acogieron las singulares proyecciones dedicadas a la prima bailarina absoluta. La iniciativa titulada Fiesta de Alicia Alonso se inspira en un texto de Lezama dedicado a la bailarina. La idea original de Heriberto Cabezas contó con la dirección creativa del artista de la plástica Mauricio Abad. Hasta cerca de la 1 de la mañana, los transeúntes pudieron disfrutar de este tributo que mostró algunos de sus personajes más conocidos, el recuento de una vida vinculada a la danza. El artista de la plástica Nelson Domínguez tuvo a través de su pintura una relación peculiar con Alicia. La periodista Ismari Barcia nos descubre la historia. Propuestas no terminadas, son propuestas. Fue un vínculo natural, al decir del artista,
el que lo acercó a la prima bailarina absoluta durante la subasta de una pieza que quiso donar para la enseñanza del ballet. Nació como una sutil amistad, sin yo vanagloriarme de ella. Era una especie de relación muy respetuosa, muy lejana y respetuosa, de admiración. Alguien me propuso que le hiciera un retrato a Alicia y a mí eso me emocionó muchísimo. Esa pieza se imprimió en un sello y ganó en China un premio importante. Esa pieza que está ahí se llama Alicia Ave Nacional. Disímiles técnicas y soportes, lienzos, grabados, pinturas, esculturas, cerámica, dibujos, instalación, estrecharon en el tiempo ese nexo del Premio Nacional de Artes Plásticas Nelson Domínguez con la figura del Ballet Mundial. Piezas que desde hace 3 años recorren galerías de la isla en la exposición Mi Amiga Alicia. A mí me gustan mucho las piezas pequeñas, las telitas pequeñas que dicen, inclusive bocetos para futuros cuadros de mayor calado. Y de hecho cada obra, como los hijos, tienen algo que te atrae y algo por lo que tú vives con ellos. Ella ha sido y será su musa, agrandando una colección que honra la trascendencia de Alicia como figura cumbre en la cultura nacional. Ojalá esta exposición la podamos llevar a los lugares donde ella bailó, capitales donde ella dejó huellas imperecederas. Yo pienso que sí, o quizás esta misma escultura que está detrás de mí a mi derecha, la podamos hacer en grande y ponerla en algunos teatros donde ella bailó. Desde Cienfuegos, Ismari Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Continuamos con otros temas. El Premio Nacional del Humor 2020 fue entregado en el Teatro Karl Marx en una gala única que llevó por título Mujeres Fuerte y Claro. Es un homenaje a la presencia femenina dentro del arte de hacer reír. En una gala única que tuvo lugar en el Teatro Carlos Marx de la capital cubana, tuvo lugar la entrega del Premio Nacional del Humor 2020. El viceministro de Cultura Fernando Rojas y Francisco Pancho González, presidente de la Asociación de Artistas Escénicos de la UNIAC, entregaron el lauro que recayó en esta ocasión en el caricaturista e historietista Aristides Hernández, conocido como Ares, y ese gran ícono de la cultura popular cubana que es Juana Bacallao, quien por razones de salud no pudo asistir a la entrega, pero envió su agradecimiento a través de una carta. En el caso de Ares no hay que hablar mucho, ¿no? Ares tiene una carrera sostenida, en constante desarrollo, ahora mismo está yo diría en el cenit de su producción como artista visual, y para nosotros es un placer realmente distinguirlo con este reconocimiento. Y en el caso de Juana, yo creo que es la justicia de reconocer el trabajo de una mujer que ha consagrado su vida al desarrollo de la cultura cubana. Me alegra en lo personal porque es un reconocimiento al trabajo que he hecho durante casi 40 años ya. Y además lo siento como un reconocimiento al humor gráfico como expresión, no solo del humor en sí, sino de un área muy interesante de la cultura cubana en general. El espectáculo, en el que participaron Paola Lapaga, Jorge Díaz, Rigoberto Ferrera, Quique Quiñones, Omar Franco y las distinguidas Carmita Ruiz y Cirita Santana, estas dos últimas nominadas también este año al premio, fue titulado Mujeres Fuerte y Claro, pues la campaña para la temporada del 2021 del Centro Promotor del Humor estará dedicada al quehacer de las féminas en ese arte. Saily Pérez Gordillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y la compañía Liz Alfonso Dance Cuba tuvo sus últimas presentaciones en el Teatro Martí de esta capital. Con esta información me despido. Muy buenas tardes. Liz Alfonso Dance Cuba regresó al escenario del Teatro Martí. 1, 2, 3, todos a escena, espectáculo habitual en el que se reúnen todas las generaciones que conforman la compañía. Llegó para cerrar el año 2020. Parecería mentira, pero ha sido un año de muchísimo trabajo, como se ha podido ver en la función, y estamos muy felices por ello, porque realmente desde que empezó el año empezamos trabajando muy bien y hasta aquí, ahora mismo, en donde no estamos todos por la misma situación que hay. Ya sabes que somos 1000 y tantos, y entonces lo que decidimos fue hacer una selección para poder estar.
Viernes, sábado y domingo, los talleres vocacionales y los ballets infantil y juvenil protagonizaron los espectáculos para mostrar el talento de los pequeños y la valía del trabajo formador que realiza Lisa Alfonso Dance Cuba. La gala de este domingo fue además el show de la 5ª graduación de la Escuela de Danza de la agrupación. Es un momento fundamental porque tú ves todas las edades sobre la escena, ves la evolución desde la célula hasta el bailarín ya hecho. Y es muy bonito, muy emotivo y muy inspirador. Es una fuente de inspiración para seguir adelante, porque sabemos que este es el presente, pero el futuro existe y hay que seguir luchando por la vida y por el arte, que son todos ellos. A pesar del distanciamiento que impuso la pandemia de la COVID-19, Lisa Alfonso Dance Cuba mantuvo activo a cada uno de sus miembros, poniendo a la creatividad como mayor incentivo. El resultado fue evidente cuando este fin de semana se dijo 1, 2, 3, todos a escena. Liet Lorain, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes, veamos qué trasciende a nivel mundial. Hasta este minuto, el Consejo de Seguridad de la ONU dedicará hoy una sesión informativa y luego una consulta a puerta cerrada para abordar la situación en Medio Oriente y en especial la cuestión palestina. La sesión abordará varios puntos de la resolución 2334 del Consejo que se refiere a los ilegales asentamientos israelíes en territorios palestinos ocupados desde el año 1967, según la agenda divulgada. A inicios de este mes, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó gran preocupación por las sombrías realidades del territorio palestino ocupado y la disminución de las perspectivas de resolver el conflicto. El titular señaló que persisten los actos de violencia, la amenaza constante de una escalada en la Franja de Gaza, las restricciones de circulación y acceso, la incitación y las violaciones de los derechos humanos. En una entrevista concedida a Hispan TV, el analista y economista Ramiro Lizondo Díaz abordó la decisión del Parlamento de América del Sur, Parlasur, de pedir que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, sea investigado por su papel en la crisis de Bolivia en el año 2019. Recordemos que esta situación derivó en la renuncia del entonces presidente Evo Morales. Sí, lo que pasó en Bolivia fue un golpe de Estado puro y duro, promovido por la OEA, ¿no? Lamentablemente un informe que presentó en el que indicaban que hubo fraude en las elecciones del año 2019 generó una ruptura del proceso constitucional de Bolivia y un golpe de Estado cruento con muchas víctimas mortales, perseguidos, exiliados, que además, ¿no?, es importante destacar que se han realizado varios estudios por importantes organismos internacionales, algunas universidades de Estados Unidos también, que han demostrado que efectivamente no hubo ningún fraude, ¿no? Por lo tanto, los informes de la OEA son los que promovieron el golpe de Estado en Bolivia y eso implicaría como consecuencia el inicio de procesos por instigación a la ruptura del orden constitucional, pero además también por la violación de derechos humanos en el caso boliviano. Por tanto, serían consecuencias muy graves las que tendría que asumir Luis Almagro por haber promovido esta situación en Bolivia. Contrario a la política agresiva de un inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, y haciendo caso omiso a las demandas del golpista opositor venezolano Juan Guaidó, el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, tiene pensado abrir canales de diálogo con Venezuela. Algunos medios estadounidenses afirman que Guaidó intenta desde finales de noviembre concertar una llamada con Biden sin éxito hasta ahora. El líder golpista y sus aliados tienen la intención de organizar una asamblea en duelo, alegando que se debe permanecer en el cargo de presidente interino hasta que haya elecciones libres y justas. Por su parte, los asesores de Biden evaluarán las sanciones existentes contra el país bolivariano declaradas por la administración Trump para poder determinar las medidas necesarias que deben ser aplicadas y asimismo qué sanciones se podrían levantar en caso de que Maduro acepte las demandas de Washington. Precisamente el Congreso de Estados Unidos decide este lunes sobre un plan de $900.000 millones destinado a enfrentar el impacto económico de la pandemia de la COVID-19. La votación acontecerá en el Senado y en la Cámara de Representantes, según aseguró el líder de la mayoría demócrata, Steny Hoyer, después de un pacto entre los legisladores del Partido Azul y los republicanos. Dicho plan, que desencadenó largas discusiones en el Capitolio, está ligado a un proyecto de ley de gastos de $1,4 billones como
nuevo presupuesto del gobierno hasta septiembre del 2021. Ambas cámaras determinaron la víspera ampliar un día más el presupuesto del gobierno para evitar el cierre de las entidades federales y disponer de tiempo adicional en aras de concretar los detalles del plan de ayuda. A un mes de la investidura del presidente electo Joe Biden, Estados Unidos parece estar en estado de pánico. La turbulencia postelectoral no cesa y los medios norteamericanos alertan de las posibles medidas de Trump. La CNN asegura que la obsesión del todavía inquilino de la Casa Blanca por cambiar los resultados ya está fuera de control. Además, el diario The Washington Post subraya que Trump dejó lo peor para el final. En una entrevista para Russia Today, el analista internacional Iñaki Gil de San Vicente nos amplía sobre este tema. La imagen electoral internacional de Estados Unidos ya está suficientemente desprestigiada, ¿no? Antes de que Donald Trump llegara a la Casa Blanca, la imagen de Estados Unidos ya estaba cayendo en picado. La imagen de Estados Unidos, hubo todo un proceso internacional de recuperar la imagen después de los gobiernos republicanos al introducirle sorprendentemente después de una campaña artificial a Barack Obama de presidente de los Estados Unidos, al darle el premio Nobel de la Paz a Barack Obama, etcétera, ¿no? Entonces se recuperó un poquito la imagen de los Estados Unidos, que venía en declive pues prácticamente desde los años 70, ¿no? Con esta recuperación del declive con Barack Obama, sin embargo, comenzó a caer a los pocos años cuando vio que Barack Obama no cumplía todas las promesas que había hecho y sobre todo introducía a los Estados Unidos en guerras realmente criminales, ¿no? Y con esta información me despido. Continúa con nuestra emisión. Ya lo adelantábamos, la empresa agroindustrial de granos Valle de Caonao de Yaguajay en Santi Espíritus potencia la siembra de plantas frutales para el procesamiento en una miniindustria propia y con destino a la exportación. En las últimas semanas, al logro de ese objetivo se han sumado decenas de trabajadores del territorio con jornadas de aporte voluntario que aceleran la plantación de múltiples variedades. Desde hace años, las tierras de la empresa agroindustrial de granos Valle de Caonao del municipio de Yaguajay no solo se destinan a la producción de frijol, maíz o sorgo para su procesamiento industrial y la sustitución de importaciones. La diversificación de los cultivos llegó para quedarse, afianzada con el programa de autoabastecimiento territorial trazado por la máxima dirección del país, que establece 30 libras per cápita de viandas, granos, hortalizas y frutales. Es un honor nuestro, ¿no? Llevar desde hace 3 meses para acá, cumpliendo con las 30 libras aquí en el municipio, y estamos también haciendo toda la semana entregas a la capital provincial y a la capital nuestra, La Habana, también, que ha tenido necesidad de que le enviemos viandas fundamentalmente, y en eso estamos cumpliendo categóricamente. Valle de Caonao potencia la producción de frutas, como se evidencia en la finca El Chalet. Nosotros estamos aquí en un área de frutales que tiene una cabería, 1,4 caberías, que se está destinando, como ustedes han visto, a varios frutales. Mango, hay aguacate, hay maracuyá. El maracuyá es un programa especial que tenemos con el grupo nuestro de 2 hectáreas de maracuyá. Estamos fomentándolo ahora. Y los demás cultivos, que hay guayaba, anón, todo, canistel, un grupo de productos de cultivo de nosotros de aquí de Cuba. Hasta aquí llegaron decenas de jóvenes del municipio de Yaguajay para apoyar de forma voluntaria la siembra de plantas frutales. Hoy participaron trabajadores del INDER, de la cultura, de otros sectores B y de la CTC también. Vinimos a representar, apoyar a la empresa Valle Caonao y elevar la economía del país. Otras tierras dedicadas al cultivo de frutales en Valle de Caonao se concentran en el polo productivo de San Marcos con unas 70 hectáreas, en especial de guayaba con riego por goteo, cítricos y mango, a las que se unirán otras 40 hectáreas en la UEB Las Flores. El crecimiento productivo permitirá vincularse a la exportación de frutas naturales y procesadas en la industria, lo que aportará de forma significativa a los ingresos de la empresa. En Santi Espíritus, Javier Alejandro Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy
Muy buenas tardes. En Cuba y mares adyacentes, las condiciones meteorológicas se han mantenido con poca variación. Sin embargo, durante esta madrugada y al amanecer, el enfriamiento de la superficie propio de la irradiación nocturna, en la combinación con vientos débiles del este al sudeste que aportaron algo de humedad, generaron la presencia de niebla densa y neblina en localidades del interior de Occidente y Centro. Una situación meteorológica que reduce la visibilidad y con la que siempre debemos tener mucha precaución. Las precipitaciones por su parte siguen siendo muy pocas a lo largo de todo el territorio nacional y donde se registran, pues los acumulados resultan muy poco significativos, al menos así ha estado indicando la red de estaciones meteorológicas. Hoy debe incrementarse la probabilidad de precipitaciones en la región occidental. Aquí tenemos en el sudeste del Golfo de México un frente frío que en esta imagen más ampliada del satélite meteorológico se ve aún mejor, aunque se ha debilitado mucho en las últimas horas. Y ya desde la tarde llegará a la región occidental, incrementando los nublados con algunos chubascos y lluvias, principalmente en las provincias de Pinar del Río, Artemisa, aquí en la capital y sobre todo hacia zonas de la costa norte de estos territorios. Mientras que en el resto del territorio nacional, como pueden ver, se continuará sol, algunas nubes y pudiera nublarse en algunas localidades, pero como ven, con aislados chubascos y lluvias. En la noche continuará la mayor nubosidad precisamente en la región occidental y en el resto del país, los nublados parciales, con la posibilidad también de aisladas lluvias, principalmente en el norte de las Tunas y también en el territorio holguinero. Las temperaturas continuarán con poca variación, máximas de 27 y 29 grados Celsius en Occidente y Centro, superiores en las provincias orientales, donde pueden llegar hasta los 31 grados Celsius. En horas de la noche, valores en general entre los 21 y 24 grados Celsius, superiores, como prácticamente de costumbre, en el sur de Oriente, donde llegarán hasta los 25 y 26 grados Celsius en Santiago de Cuba. Los vientos serán variables débiles, aunque en horas de la tarde, sobre todo al final de la tarde, soplarán del norte en la región occidental entre 10 y 25 kilómetros por hora. Pueden llegar hasta los 30 kilómetros por hora en zonas de la costa norte y en el resto continuarán variables débiles durante todo el día. Con este régimen de vientos habrá poco oleaje en todas las costas, pero desde la noche se incrementará el oleaje en el norte occidental. Así que ya usted sabe, una jornada de algunos chubascos y lluvias desde el final de la tarde en Occidente y pocas precipitaciones en Centro y Oriente. Hasta aquí el tiempo. Gracias por la compañía. Cuídese mucho y tenga muy buen día. Nosotros continuamos con otros temas de la actualidad nacional. El enfrentamiento a los precios abusivos que no se corresponden con el salario devengado por los pobladores es una prioridad en Guantánamo, como ha de serlo en todo el país. En ese territorio se ha diagnosticado dónde radican los principales problemas en negocios privados como parte de las acciones que buscan facilitar el bienestar social. Con la nueva tarea de ordenamiento ya se percibe en el alza de precios en algunos productos, acción que genera malestar en la población guantanamera. La población debe ser el primer protagonista de denunciar a aquellas personas que de esta manera con el aumento de los precios, es decir, corrompen la calidad de todo el proceso que se está llevando en nuestro país. Que se corresponda el salario con el precio de los diferentes, ya sean alimentos o el precio de otros bienes que requiere el ser humano como bienestar para la sociedad y como el buen vivir, como realmente se quiere en nuestro país. Todas estas medidas que se adopten por el país deben estar en correspondencia, así como los salarios, así como los impuestos, y no permitir aquello alto precio de todos los productos. Sin embargo, existen todavía trabajadores por cuenta propia que reconocen el contexto económico mundial y mantienen el valor de sus productos. Pienso que los trabajadores por cuenta propia estamos conscientes de que los precios no pueden ser abusivos. Sabemos la situación que presenta el país, tenemos que tratar de que la población se sienta conforme y hay precios que tienen que subir, pero sin abusar ni especular. Inquietudes que requieren un mayor control y respuesta de inspectores estatales, autoridades gubernamentales y además del trabajo colectivo en función de mejorar la calidad de vida de los guantanameros. Desde Guantánamo, Arcel Tamayo y Miguel Reyes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La tarea de ordenamiento es, sin dudas, el más complejo proceso económico de los últimos años, pero posponerlo sería aún más costoso en el tiempo.
Seguimos con interés y respeto las preocupaciones de la población cuyo bienestar nos empeñamos en construir. En función de responder a ellas, ministros y otros especialistas explican y explicarán más de una vez y de forma detallada las cuestiones que puedan generar dudas, que son casi todas por la novedad del proceso. Lo que sí podemos afirmar categóricamente es que no se trata de una política de terapia de choque ni de corralitos financieros como algunos insisten en proyectar. Se revisará lo que haya que revisar y se corregirá lo que deba y pueda ser corregido. La revolución insiste en su firme propósito de que nadie quedará desamparado. Y así se ha estado haciendo, como decía nuestro presidente. A propósito, miembros de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana en la provincia de Heranma ofrecieron declaraciones para este noticiero sobre el discurso del presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en la clausura del 6º periodo de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Las palabras de Díaz-Canel fueron bastante claras para todo el pueblo, como siempre lo hace. Y yo pienso que independientemente de no solamente Cuba, sino el mundo entero, los momentos convulsos que vivimos hoy, que son bastante fuertes debido a la epidemia, que la situación económica no solamente es un problema económico de nuestro país, sino a nivel mundial. Creo que tenemos que decir que nuestro país es uno de los países mejores del mundo porque es un país que independientemente de todo, lo primero que tiene como tarea es la salud del pueblo. Y con todo el bloqueo que nos están haciendo a nivel mundial, nosotros cada día vamos con más fuerza y mejor. Estoy seguro que este pueblo va a seguir adelante. Si seguimos luchando, vamos a seguir venciendo, porque como decía nuestro presidente, nos tiraron a matar, no nos mataron, ni nos van a matar nunca, porque esta revolución es invencible. Y con la implementación de la tarea ordenamiento, el gobierno cubano se ha preparado para proteger a las familias vulnerables. Vamos a conocer otros detalles en el siguiente reporte. En el contexto del ordenamiento monetario en Cuba, el gobierno mantendrá las prestaciones de servicios sociales a las personas no aptas para trabajar y que carezcan de familiares en condiciones de prestarle ayuda. La ley de 105 de Seguridad Social mantiene los principios para la protección a las personas que requieran de la asistencia social, sobre todo ante situaciones o teniendo en cuenta situaciones de discapacidad, de edad, de enfermedad, situaciones de vulnerabilidad asociadas a situaciones también familiares. Seguimos protegiendo a las madres de hijos con discapacidad severa. Se mantiene el servicio de la asistencia social a domicilio para aquellas personas dependientes que viven solas y que no cuentan con familiares obligados a prestar ayuda. Todo parte de la evaluación de la solvencia de los núcleos familiares, de que las personas sean solventes o no para asumir el pago de servicio o no. Actualmente las direcciones de trabajo laboran en la identificación de posibles núcleos vulnerables económicamente, a partir de una caracterización territorial mediante las visitas de los trabajadores sociales. Para saber si un núcleo podría ser vulnerable, como me estás preguntando, hay que considerar los ingresos de la familia, es la que se puede considerar vulnerable. Hay que hablar de los ingresos de todas las personas dentro de un núcleo familiar. Han ido evaluando las personas que pudieran resultar vulnerables. La evaluación se hace de manera expedita, o sea, para cualquier persona que considere que es vulnerable, se sienta vulnerable económicamente, se puede dirigir a los consejos populares, tanto para su orientación, pueden tener preocupaciones, pueden tener inquietudes, ahí se pueden explicar a las personas, como para su evaluación oportuna. Después de notificada la preocupación de la persona, en 24 horas el trabajador social lo va a visitar y va a evaluar la situación económica de ese núcleo, o sea, los ingresos que existen, las condiciones de discapacidad, situaciones de enfermedad, menores, personas que no puedan vincularse al empleo por razones de salud, y a partir de ahí se va a hacer esta evaluación el Consejo de Dirección de la Dirección de Trabajo Municipal. Hoy los trabajadores sociales, al mismo tiempo que evalúan, también en estas visitas están llevando las ofertas de empleo a los núcleos familiares, las que tiene el territorio.
Y en esta reforma hay que tener como principio que la forma de adquirir y de tener ingresos para poder realizar el pago de lo que necesitas de la alimentación y de los servicios básicos a través del trabajo, de la vinculación al empleo. No se puede considerar un núcleo vulnerable donde trabaje 1 y 3 no trabajen. O sea, las personas tienen que vincularse al empleo para ser solventes. La política cubana no es asistir masivamente a las personas, sino que todo aquel que se encuentre en condiciones de trabajar lo haga. Aymelis Alfaro, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. María del Carmen Valera es una maestra con 40 años de labor. Sobre su vida dedicada por entero al magisterio, usted conocerá en los minutos finales de esta emisión. Buenas tardes, bienvenidos a este swing informativo con los deportes. Hoy es jornada de traslado en la Serie Nacional de Béisbol y podemos repasar los liderazgos individuales cuando restan menos de 10 juegos para la mayoría de los equipos. Entre los bateadores, el cienfueguero César Prieto acapara la cima en 5 departamentos, en una serie que sin duda el talentoso jugador nunca olvidará. César comanda en solitario el averaje con 411, las anotadas con 71 y comparte la cúspide en dobles con 19 y triples con 5. Además, el segunda base de los Elefantes lidera los hits con 118, cifra que a su vez constituye récord para temporadas de 75 desafíos. Por su parte, el industrialista Lisbán Correa manda en los honrones con 25 y Sluin con 729, mientras que el granmense Guillermo Avilés suma 74 remolques, aunque este último firmó contrato con los Cañeros de los Mochis en el béisbol mexicano. Con la partida de Avilés, el liderazgo de impulsadas tendrá otro dueño. En cuanto a los lanzadores, el camagüeyano Frank Madden deja poco espacio al resto y se erige como mandamás en juegos ganados con 12, ponches con 97, juegos completos con 10 y lechadas con 4. En promedio de limpias, el líder es el granmense Lázaro Blanco con 2.01, pero también está fuera de la justa pues se desempeña ahora en Nicaragua. Carlos Damián Ramírez ha ganado 6 sin revés y el santiaguero Junior Tour anda ya por 13 salvados. Y en más de la Serie Nacional de Béisbol, Las Tunas se convirtió este domingo en el tercer equipo en llegar a 40 triunfos al propinar nocaut de 18-6 a Santiago de Cuba. Brita García con los detalles. División de honores este fin de semana entre Santiago de Cuba y Las Tunas. Los leñadores se llevaron la victoria este domingo con marcador de nocaut 18-6. Además marcaron 20 hits, de ellos 4 jonrones, un triple y 2 dobles. Venimos a esta subserie a dividir y logramos los objetivos. Somos dos equipos bastante parecidos, quizás de nosotros con un poco más de madurez que el de Santiago de Cuba, pero creo que es un buen resultado. Es imposible ganar cuando te hacen 18 carreras y te dan 20 hits con 4 jonrones y llevaron el triunfo en el día de hoy. Pero considero que es buena porque una división con ellos es positivo para el equipo en la lucha por la clasificación. El jardinero izquierdo Héctor Castillo fue el jugador más destacado por Las Tunas, con escalera de hit, doble, triple y jonrón. Este último su primero en series nacionales. Es un esfuerzo que viene de año tras año, junto con mi familia, que le agradezco mucho. Incorporarme a este equipo fue lo mejor que me ha pasado en la vida. Ya he sido campeón nacional con ellos, medalla de plata, medalla de bronce. Es un equipo luchador que nunca se da por vencido, que siempre va por más. Los leñadores dejan en 5 la racha de victoria de las avispas. Este domingo el picheo no respondió y en la defensa cometieron 3 errores. Los del Balcón del Oriente se afianzan en la tercera plaza con 40 y 27, mientras que los indómitos aseguran la séptima posición con 36 y 29. Emilio Urquiz y Brita García Alberteris, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En más del deporte de las bolas y los strikes, en la Liga Mexicana del Pacífico, el Club Algodoneros de Guasave anunció la salida del equipo del pelotero cubano Erisbel Arruebarruena por problemas de salud. El antillano vivía una excelente temporada ofensiva, pero un golpe en la espinilla derecha en una serie ante las Águilas de Mexicali y afectaciones asociadas a la diabetes le hicieron tomar la difícil decisión. La dirección de Guasave comunicó que la baja de Erisbel fue de común acuerdo y agradeció la profesionalidad y entrega del cubano. Le deseamos pronta recuperación
subrayó Alejandro Ahumada, gerente deportivo de los algodoneros. Arruaruena jugó 29 choques con promedio de 333, con 10 cuadrangulares, 23 remolques y 22 anotadas. Y el cubano Marcel Hernández es oficialmente líder goleador en el fútbol de Costa Rica, tras concluir este domingo el torneo Apertura 2020. El delantero del cartaginés estaba a la expectativa de lo que ocurriera con el punta Jonathan Moya del alajuelense, quien marcó este domingo el único gol en la victoria de su equipo sobre Herediano. Con esa diana Moya llegó a 12, una menos que el antillano del club cartaginés. Marcel experimentó una gran temporada con el equipo brumoso, con el cual avanzó hasta las semifinales por segundo certamen consecutivo. Por su parte, alajuelense llegó a 30 títulos, solo superado por los 35 del Deportivo Saprissa. Y en el panorama internacional continúa la tensión en el Barcelona, donde no llegan los resultados y el club culé marcha en la quinta posición. Sin embargo, Ronald Koeman fue optimista hoy en la conferencia de prensa previa al partido de este martes ante el Valladolid. El técnico manifestó que si bien el Barcelona se le exige ganar partidos y títulos, se perciben cambios positivos en el conjunto y Lionel Messi se mantiene ilusionado. Es un equipo hoy en día donde hemos cambiado cosas, donde juega mucha más gente más joven y esto sí indica un poco irregularidad del equipo porque en ciertas posiciones nos falta gente. Para el futuro es muy bueno, pero estando en el Barça hay que ganar cosas y hay que ganar partidos, hay que luchar por títulos. Y es un poco la situación complicada. A un lado sabemos que estamos cambiando cosas con gente joven, entonces necesitamos tiempo. Pero sí, somos el Barça y queremos ganar partidos. Para mí, Leo, no te falta hacer una entrevista que está con ganas, porque sus ganas veo cada día y está con el equipo, está con sus compañeros y claro que a él cuesta también, como cada jugador que es tan ganador como él, de no ganar todos los partidos. Y nos despedimos con una breve de boxeo, pues 40 combates previstos entre martes y jueves aportarán un nuevo capítulo a la preparación del pugilismo cubano rumbo al preolímpico de América. La nota del sitio HIT confirma la presencia del supercompleto Erislandy Sabón, ausente por lesión en la gala anual de boxeo. Así concluye este swing informativo con los deportes. Buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Jesús. Nosotros continuamos con otros temas de la realidad extranjera y es que una nueva cepa de coronavirus más contagiosa tiene en alerta al mundo. Algunos países como Sudáfrica, Reino Unido e Italia ya sufren las consecuencias de esta mutación con un aumento de sus casos en los territorios. Mientras eso sucede, algunos gobiernos comenzaron a tomar medidas para evitar la propagación de esa enfermedad. De acuerdo al primer ministro británico Boris Johnson, la nueva cepa del virus es hasta un 70% más infecciosa que la versión original. La noticia disparó las alarmas en el mundo. A raíz de ello, Turquía, Irán, El Salvador, Colombia y numerosos países europeos prohíben vuelos procedentes del Reino Unido. Arabia Saudí incluso cierra todas sus fronteras. Algunos estados además suspendieron el tráfico aéreo con otras naciones como Sudáfrica, donde también se detectó esta cepa. El secretario de Salud del Reino Unido, Matt Hancock, informó que la variante fue identificada por primera vez en Kent la semana pasada y su propagación está aumentando más rápido que la de la previamente existente. Desafortunadamente, esta nueva cepa del virus está fuera de control. Tenemos que controlarla y la única forma en que podemos hacerlo es restringiendo el contacto social. Mientras tanto, la comunidad científica internacional continúa estudiando al SARS-CoV-2, que no solo afecta a las vías respiratorias. La nueva cepa ya se cultiva en laboratorios para ver cómo responde. Las investigaciones incluyen analizar si produce la misma respuesta de anticuerpos y cómo reacciona a la vacuna. Hasta el momento no hay datos que sugieran que la variante es más peligrosa o pueda provocar una mayor cantidad de decesos.
Lo que sí está claro es que se propaga más fácilmente y más personas terminarán infectadas en un periodo de tiempo más corto, por lo que un descuido tendría lamentables consecuencias. Para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana, Irma Shelton Tacé. Evidentemente no bajan las tensiones epidemiológicas a nivel mundial. Y nuevos hallazgos de yacimientos de petróleo y gas en Bolivia, el aumento del turismo en República Dominicana e informes de entidades especializadas sobre la caída de la inversión extranjera directa a escala global en 2020 como consecuencia de la COVID-19 son las noticias del ámbito económico internacional que amplía a continuación el colega Néstor Pardiño. La empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos confirmó el hallazgo de casi 14 millones de barriles de petróleo y 76 billones de pies cúbicos de gas natural, publican medios informativos. La perforación se efectuó en el pozo Yarará X1 de Yapacani, departamento de Santa Cruz. El ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, calificó de exitosa esa labor que ahora permite al país del altiplano contar con un excelente reservorio de combustible. Actualmente el proyecto se encuentra en la fase de terminación, lo que permitirá comenzar la producción con un caudal inicial de 300 a 400 barriles por día. El ministro de Turismo de República Dominicana, David Collado, señaló que la llegada de turistas a su país aumenta y mantienen prioritariamente los protocolos de salubridad para garantizar la salud y el bienestar de visitantes y trabajadores. Al intervenir en la reapertura del Hotel Paradisus Palma Real en Bávaro, provincia de Altagracia, Collado expresó que la aplicación rigurosa de los protocolos sanitarios son prioridad. Uno de los indicadores económicos lastrados por la COVID-19 es la inversión extranjera directa, signada por la incertidumbre en torno a la recuperación de la crisis sanitaria. Desde agosto, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD, pronosticaba una disminución de los flujos de inversión extranjera directa hasta un 40% en comparación con el año anterior. Sin embargo, en el caso de América Latina y el Caribe, la investigación del organismo regional prevé que para el 2020 sufra un desplome aún mayor, cercano al 50%, como consecuencia de la crisis derivada de la pandemia. Néstor Pardiño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Retomamos la actualidad nacional. Dentro del contexto museístico camagüeyano, resalta como máximo exponente el Museo Provincial Ignacio Agramonte, inaugurado el 23 de diciembre de 1955 en homenaje al natalicio del mayor general Ignacio Agramonte y Loynaz. El Museo Provincial Ignacio Agramonte tiene sus raíces a mediados del siglo pasado. El siguiente material nos acerca a algunos de los pasajes históricos de esa institución. El Museo Provincial Ignacio Agramonte tiene sus orígenes a mediados del pasado siglo por el interés de un grupo de veteranos de las guerras de independencia de exponer reliquias históricas en el contexto del centenario del natalicio del mayor. El éxito de la exposición hizo que en 1942 dichos veteranos hicieran las gestiones necesarias para organizar un patronato con tales objetos y una biblioteca anexa. En 1943 se inscribe como patronato del Museo Ignacio Agramonte, pero las pretensiones eran lograr un museo a la altura de la historia y la cultura de la ciudad, en pos de la educación ciudadana y para mantener, recuperar y preservar los ideales del independentismo frente a los males de la República. Los meses venideros fueron en búsqueda del financiamiento para tener una sede y oficialmente concebir el patronato como museo. Luego de varios esfuerzos, que incluían peticiones expresas a los presidentes del país, el 23 de diciembre de 1944 se entrega a los veteranos el antiguo cuartel de caballería, que por aquel entonces figuraba aún como Hotel Camagüey, aunque se encontraba en desuso. De ahí en adelante comenzó un largo proceso de remodelación para crear las distintas salas expositivas y casi 10 años después se contaban con una amplia y novedosa idea de coleccionismo y la museología para mostrar la historia local, arte, mobiliario, genealogía, historia natural,
arqueología, numismática, armas y otras como el Museo Industrial. Con la llegada de las vitrinas fueron abriendo otras como el Sagrario de Agramonte y el Salón de Joaquín de Agüero, la colección de pinturas de Oscar Loret de Mola, de arte cubano y la colección de animales del antiguo Museo Alemán. Estos espacios se abrían a escuelas y otros visitantes con la ayuda del Comité de Damas y otros colaboradores voluntarios. El incremento del fondo patrimonial y una avanzada proyección cultural del Museo Ignacio Agramonte hasta nuestros días lo mantienen como una de las instituciones más relevantes de la cultura y la museología nacional. Desde Audiovisuales Príncipe de la Oficina del Historiador de la ciudad de Camagüey, Alejandro García Gutiérrez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y nosotros nos quedamos en Camagüey, sede este año de la celebración nacional por el Día del Educador. Avala este resultado la condición de provincia destacada durante el curso escolar 2019-2020, un periodo lectivo que culminó con resultados favorables en sus programas fundamentales, los mismos que mantiene y consolida actualmente a pesar de las condiciones que impone la COVID-19. Entre los docentes agramontinos destaca una maestra que con más de 40 años de labor no ha pensado en jubilarse, pues entre sus grandes motivaciones está la de enseñar y formar a las nuevas generaciones. El tiempo no ha pasado para esta educadora santiaguera de venida camagüeyana. Con más de 40 años en el ejercicio de la docencia, le apasiona lo que hace, pues conserva la frescura y el entusiasmo de sus comienzos. Mi inicio como maestra fue en el municipio Palma Soriano, provincia de Santiago de Cuba, en una escuela rural del mismo poblado, el Caneí. Por mediación de una hermana y papá maestra en el mismo centro, comencé a pasar curso para maestra primaria y así me fui formando en la misma escuela 2 cursos como maestra. La mayor parte de su vida laboral la ha pasado en la institución educativa Juan Vitalio Acuña del municipio camagüeyano de Minas. La creatividad que pone a prueba en sus clases, unido a la dedicación y constancia, la han motivado a la investigación. He participado en varios eventos, en pedagogía, he presentado trabajo en fórum, presenté trabajo en el programa audiovisual, el cual me fue muy importante, cómo impartir clases con los maestros. Presenté un evento que fue la vida de Fidel con niños pequeños, donde obtuve buenos resultados relevantes, destacados, mención a todo lo largo de todos estos años. María del Carmen Varela Chacón destaca por sus resultados relevantes, lo cual la han hecho merecedora del Premio Especial del Ministerio de Educación, la distinción por la educación cubana, las medallas Rafael María de Mendive y la José Tey, distinción honorífica que se otorga a educadores por sus méritos relevantes. Pero su mayor satisfacción es la de impartir clases. Diciembre es el mes de reconocimiento para los educadores cubanos, jornadas donde alumnos, padres, directivos y la comunidad le ofrecen el cariño y enaltecen el quehacer de los maestros, aquellos que en tiempo de pandemia se mantuvieron al tanto de sus alumnos y propician a que jóvenes y adolescentes sean personas de bien. Me siento responsable, orgullosa de la carrera que imparto y el amor que siento por la profesión y los niños. María Irene Maxan de la Celda, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y con nuestro reconocimiento, felicitación y sobre todo gratitud a todos los educadores cubanos, despedimos esta emisión. A usted lo invitamos a que se informe con nuestros espacios en Canal Caribe y también espere la emisión estelar a las 8 de la noche. Nosotros estaremos de vuelta mañana a la 1 en punto. Hasta entonces, manténgase informado, cuídese mucho y tenga buenas tardes. Buenas tardes.